El 11 de septiembre de 2001 dio un inesperado giro la historia de la humanidad. Las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, símbolos del poderío económico y militar y del liderazgo mundial de Estados Unidos, sufrieron un ataque. Las torres desaparecieron entre cenizas, el centro militar mundial resultó seriamente dañado, más política que físicamente. Según algunos analistas, este hito histórico marca el inicio del siglo XXI. Otros señalan que el fin del siglo XX fue la caída del muro de Berlín en 1989 o la disolución de la Unión Soviética 2 años después. Hay quienes afirman que el principio de una nueva era sería el 1 de enero de 2002 con la circulación del euro en la Comunidad Europea, por las repercusiones comerciales, económicas y políticas que implica el uso de una moneda generalizada. Otro hecho relevante fue la quiebra económica de Argentina. El gigante fue herido. Los argentinos enardecidos y hambrientos salieron a la calle a efectuar ataques famélicos ante la mirada sorprendida de miles de millones de televidentes. Los estados nacionales de todo el mundo han resentido la situación de las guerras. La recesión económica ha repercutido en las economías de todas las naciones y con mayor razón en la de México, cuyo comercio exterior depende de Estados Unidos en un 80%. El Estado es la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Es un poder cuyo ejercicio se halla normativamente regulado. Debe ser legal y en ello funda su legitimidad. La característica distintiva del Estado moderno es la soberanía, reconocida tanto al interior del mismo como parte de los demás estados, de suerte que su presencia y autoridad gubernativa es suprema, formando con los demás estados la comunidad internacional. Analistas de muy diferentes corrientes de pensamiento, preocupados por el futuro, se han cuestionado acerca del rumbo que tomaría la humanidad. Jürgen Habermas, en su ensayo Nuestro breve siglo, 1997, habla de continuidades poderosas de la humanidad que no tienen nada que ver con el conteo formal del tiempo. Los cortes del calendario ocultan la continuidad de las tendencias que vienen de muy atrás, de una modernidad social que pasarán intocadas el umbral del siglo XXI. Tendencias de larga duración que han recorrido el siglo XX. A. Desarrollo demográfico. B. Cambios en el mundo del trabajo. C. Currículum del progreso científico y técnico. El rostro de un siglo va tomando forma por la irrupción de grandes acontecimientos. El largo siglo XIX va de 1789, Revolución Francesa, a 1914, Primera Guerra Mundial, frente a un breve siglo XX que inicia en 1914 y termina en 1989 con la caída del muro de Berlín. En este periodo se pueden mirar 3 grandes ejes: la economía de los sistemas sociales, la política de las superpotencias, el espacio cultural de las ideologías. El siglo XX tiene 3 etapas: las 2 guerras mundiales, la Guerra Fría y la continuidad de una guerra constante de los sistemas, los regímenes y las ideologías por más de 75 años. También destaca otras inclinaciones en el aspecto económico-cultural, la descolonización y la construcción del estado de bienestar social en Europa, que tuvo gran influencia en América y en casi todo el mundo. Al fin de siglo se advierte la resurrección de un neoliberalismo implacable. Comentarios. El corto siglo XXI termina con problemas para los que nadie tiene una solución.
Los ciudadanos del fin de siglo se abren un camino a través de la niebla global rumbo al tercer milenio. Como resultado de estos grandes cambios, el Estado ha tenido que transformarse, promoviendo la desregulación de los mercados, la reducción de subsidios, el favorecimiento de la inversión extranjera, modificación hacia una política monetaria antiinflacionaria, reducción de impuestos directos, privatización de empresas estatales, medidas que no han rendido los frutos deseados. John Ashbeck, Patricia Abertin presentan una visión parecida a la de Habermas, pero con rasgos más precisos. Hablan de megatendencias. Los grandes cambios económicos, políticos y tecnológicos tardan en formarse, y una vez instalados, influyen en nosotros durante cierto tiempo, de 7 a 10 años o más. Para los años 80 se vislumbraron las siguientes: de sociedad industrial a sociedad de información, de tecnología forzosa a alta tecnología, de economía nacional a economía mundial, del corto plazo al largo plazo, de la centralización a la descentralización, del apoyo institucional a valerse por sí mismo, de democracia representativa a democracia participante, de jerarquías a cadenas de trabajo, de norte a sur, de la unicidad a la opción múltiple. Para la década de los 90 señalaron bonanza mundial, renacimiento de las artes, aparición del socialismo de mercado libre, estilo de vida mundiales y nacionalismo cultural, privatización del Estado benefactor, auge de la cuenca del Pacífico, liderazgo femenino, edad de la biología, renacimiento religioso, triunfo del individuo. Al referirse al presente milenio opinan, habrá un concepto más amplio de lo que significa ser seres humanos, un concepto más amplio del ser humano con su concomitante participación del individuo en las actividades del Estado. Auguran renacimiento espiritual, crecimiento económico de la cuenca del Pacífico, lucha contra el hambre, las drogas y las enfermedades incurables como el cáncer. Para el llamado tercer mundo, los rumbos son en el sentido de que se están formando un consenso acerca de que la empresa pequeña y no la planificación central es el camino a la prosperidad real. El espectáculo de la ex Unión Soviética y China, que se orientan a mecanismos de mercado, servirá para acelerar el paso del tercer mundo, de un modelo marxista de desarrollo económico a un modelo empresarial sancionado y hasta copiado por las potencias comunistas. Esto vigorizará la búsqueda de autosuficiencia económica. Otra orientación más para el tercer milenio será la preocupación y ocupación en la preservación del medio ambiente para que sea viable la permanencia de la especie humana. El acercamiento entre las superpotencias reduce el peligro de que un conflicto regional conduzca a una guerra mundial, lo cual augura la vida humana en el planeta y su organización o reorganización en nuevos estados nacionales. En el nuevo siglo, seremos testigos de una integración entre América del Norte, Europa y el Japón para formar el triángulo de oro de la libertad de comercio. Les faltó incluir a China. El auge del Oriente no significa la decadencia de Occidente. El comercio global se ha impulsado por la mejoría de las telecomunicaciones, de suerte que hay una alianza innegable entre la economía y las telecomunicaciones en las que la red Internet lleva la vanguardia. Francis Fukuyama comenta en su obra Confianza, Trust: a medida que nos aproximamos al siglo XXI, se ha ido produciendo a nivel mundial una notable convergencia de instituciones políticas y económicas. A principios del siglo XX, las sociedades del mundo estaban divididas por profundos abismos ideológicos. Estamos ante el fin de la historia, en el sentido marxista hegeliano, que ve a la historia como una amplia evolución de las sociedades humanas en su avance hacia un objetivo final. A medida que se va desarrollando la tecnología moderna,
Esta va modelando las economías nacionales en forma coherente, entrelazándolas en una vasta economía global. Al mismo tiempo, la creciente complejidad de la vida actual y la intensidad de la información que la caracteriza hacen que una planificación centralizada de la economía resulte extremadamente difícil. A su vez, la enorme prosperidad creada por el capitalismo, impulsada por la tecnología, funciona como incubadora de un régimen liberal, con igualdad de derechos a nivel universal, en el cual culmina la lucha por el reconocimiento de la dignidad humana. Demasiado optimista, Fukuyama creyó que al terminar la Guerra Fría se acabaría la tensión este-oeste. Los Estados Unidos ya no tendrían oponente alguno. El capitalismo llevaría la felicidad y la democracia a todo el mundo y todos seríamos felices. Pronto se dio cuenta de que tal fin era imposible. Samuel Huntington, en su obra El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, traza un panorama muy real, a la vez que preocupante, acerca de que la humanidad está dividida culturalmente en varias secciones, algunas de ellas irremediablemente antagónicas, que podrían provocar serias desavenencias que pusieran en peligro a la especie humana. La cultura tiene importancia y la identidad cultural es lo que resulta más significativo para la mayoría de la gente. Las personas están descubriendo identidades nuevas, pero a menudo también viejas, y caminan resueltamente bajo banderas nuevas, pero con frecuencia también viejas, que conducen a guerras con enemigos nuevos, pero a menudo también viejos. Para los pueblos que buscan su identidad y reinventan la etnicidad, los enemigos son esenciales, y las enemistades potenciales más peligrosas se darán a lo largo de las líneas de fractura existentes entre las principales civilizaciones del mundo. El mundo ya no es bipolar como durante la Guerra Fría, ahora es multipolar y multicivilizacional. Personas y naciones están intentando responder a la pregunta más básica que los seres humanos pueden afrontar: ¿quiénes somos? La gente se define desde el punto de vista de la genealogía, la religión, la lengua, la historia, los valores, costumbres e instituciones. Se identifica con grupos culturales, tribus, grupos étnicos, comunidades religiosas, naciones y, en el nivel más alto, civilizaciones. Los estados-nación siguen siendo los actores principales en los asuntos mundiales. Su conducta está determinada, como en el pasado, por la búsqueda de poder y riqueza, pero también por preferencias, coincidencias y diferencias culturales. Los agrupamientos más importantes de estados ya no son los bloques de la Guerra Fría, sino las civilizaciones principales. Occidental: Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, Europa Occidental y Australia. Latinoamericana, que comprende desde México a la Patagonia. Africana, mitad del sur de África. Islámica, que comprende mitad del norte de África, Asia Menor, la parte este de África y las islas de los mares del sur. Cínica, que comprende gran parte del territorio chino. Hindú, que se refiere a la península de la India. Ortodoxa, que comprende Europa occidental y Asia. Budista, que comprende casi la mitad del territorio chino. Japonesa, que incluye el archipiélago japonés. Estas civilizaciones interactúan y su presencia en la superficie del planeta se hace sentir, pues sus fronteras son verdaderas líneas de choque. Los estados se encuentran en un verdadero proceso de pérdida de soberanía, como ha sucedido a los 11 miembros de la Comunidad Europea. Los mismos latinoamericanos están divididos a la hora de identificarse a sí mismos. Unos dicen, somos partes de Occidente, otros afirman, tenemos nuestra cultura propia única. Latinoamérica se podría considerar o una subcivilización dentro de la civilización occidental o una civilización aparte, íntimamente emparentada con Occidente y dividida en cuanto a su pertenencia a él. Occidente conquistó al mundo, no por la superioridad de sus ideas, valores o religión, a los que se convirtieron
pocos miembros de las otras civilizaciones, sino más bien por su superioridad en la aplicación de la violencia organizada. Los occidentales a menudo olvidan este hecho, los no occidentales nunca. El cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduismo, budismo y ortodoxismo experimentaron, a partir de los años 70 y 80, nuevas oleadas de adhesión, actualización y práctica por parte de personas que con anterioridad eran creyentes despreocupados. Han surgido movimientos fundamentalistas, empeñados en la purificación extremista de las doctrinas e instituciones religiosas. Los movimientos fundamentalistas son evidentes y pueden tener una influencia política. La deslaicización del mundo es uno de los hechos sociales dominantes a finales del siglo XX, afirma George Beigel. Las cuestiones de identidad priman sobre las cuestiones de interés. La gente se enfrenta a la necesidad de dar una respuesta concreta a estas preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? La religión proporciona respuestas convincentes y los grupos religiosos ofrecen pequeñas comunidades sociales que reemplazan a aquellas otras perdidas durante la urbanización. En este proceso se vuelven a descubrir identidades históricas o se crean otras nuevas. El surgimiento religioso es un movimiento pendular contra el laicismo impuesto por Occidente, que creyó encontrar en esta tendencia la libertad del pensamiento que se generó en la laica Revolución Francesa, la cual se opuso a la religiosidad predominante en la Edad Media occidental. En la Guerra Fría, la pregunta era, ¿de qué lado estás? Ahora ha sido reemplazada por otras mucho más fundamentales. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿A dónde pertenecemos? ¿Quién no es de los nuestros? ¿Hacia dónde va México? Los analistas, sociólogos y economistas coinciden en que lo más importante que debe de hacer un gobierno actual es capacitar a los ciudadanos para desenvolverse en una economía dinámica y alentar a las comunidades y organizaciones voluntarias para que acometan objetivos sociales. Debe buscarse una sociedad civil fuerte, que asuma derechos y deberes, en las que el gobierno y la ciudadanía colaboren estrechamente, que aquel sea un gobierno moderno, basado en la colaboración y la descentralización, que profundice en la democracia para adecuarla a los tiempos actuales, establecer una política exterior basada en la cooperación internacional. Tal vez México debería orientarse más hacia una nueva vida, a estructurar una reforma de Estado que responda a la situación objetiva del país y que sea una expresión propia. México debe acudir a la inevitable globalización con una política que le permita el equilibrio entre la iniciativa individual y la participación estatal, es decir, una economía mixta muy equilibrada. Las políticas sociales deben tener prevalencia sobre las demás para atender de manera pronta y efectiva a las clases marginadas y en extrema pobreza. Debemos buscar el avance económico, pero con avance social. El Estado debe regular el mercado, pero también participar en las áreas estratégicas para el desarrollo, como son las comunicaciones, la electricidad, el transporte, la producción e industrialización del petróleo, para dejar de ser proveedor de materia prima solamente y entrar al mercado de la... El Estado no debe de olvidar que primero es comer. Debe fortalecer su sector campesino para que el campo produzca la mayor parte de los alimentos que la población mexicana necesita. El campo requiere créditos, tecnología de punta, reforzamiento de la obra hidráulica, capacitación efectiva al productor rural, organización de los productores, optimizar las cadenas de producción y comercialización agropecuaria. El Estado mexicano no debe olvidar sus postulados revolucionarios por los que hubo el sacrificio de 1 millón de mexicanos, postulados no cumplidos aún. México debe volver los ojos hacia sus raíces y a su identidad nacional multiétnica. Debe reconocer que mientras no resuelva los problemas ingentes de inseguridad, impunidad, narcotráfico, analfabetismo, pobreza extrema
inequitativa distribución de la riqueza y el problema indígena, no podemos hablar de reconciliación. México debe crear su propio modelo de desarrollo, fortalecer su federalismo y el municipio libre. México debe entender que un pueblo que no atiende plenamente la educación de la sociedad está condenado a perecer.